Bien, hoy nos visita Agustín Rossi, diputado nacional fue jefe de gabinete, fue titular de la AFI y ministro de Defensa. Gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Primero, la primera pregunta, poco original porque le preguntamos a todos lo mismo. Agustín Rossi, ¿quién es Agustín? Bueno, tengo 65 años, 4 hijos, 4 nietos. Soy ingeniero civil. Nací en una localidad muy chiquita de la provincia de Santa Fe, en el norte de la provincia de Santa Fe, en la localidad de Vera, lo que se denomina el Chaco santafesino. Tiene que ver más con el NEA que con la Pampa Húmeda, esa parte de la provincia de Santa Fe. Hice mi escuela primaria y secundaria allí, que a los 17 años me fui a estudiar ingeniería a Rosario. Soy ingeniero civil y milito hace casi 40 años. Empecé a militar. Yes. Hice algo en la escuela secundaria con la UES, que nuestra principal acción fue ponerle la calle de acceso a Vera, se llamaba John Fraser al Sí. Kennedy. Entonces en un operativo a la noche le cambiamos los carteles John Fraser al Kennedy por Chacho Peñalosa. Está bien. Esas cosas de 14, 15 años, pero después empecé a militar en forma más en serio y consuetudinaria en 1980 ¿Cómo fueron esos en la primeros años dictadura militar. de militancia? Bueno, era una militancia semiclandestina, si bien yo no estuve preso, tampoco cuando se da el golpe del 76, yo tenía 16 años, digamos, ¿no? No estuve preso, pero bueno, era una militancia que te cuidabas en las reuniones, que no la... Recién yo la empecé con mi núcleo de amistades a publicitar o a blanquear en el 81, en el 81 y después, bueno, vino la guerra, ¿no? Claro. Y la guerra modificó absolutamente todo. Lo que antes estaba prohibido pasó a ser alentado, las consignas de soberanía, patria sí, colonia no, bueno, esa cosa esquizofrénica de verlo a Costa Méndez reunido con Fidel Castro en Cuba, digamos, ¿no? El canciller de Galtieri. Y bueno, vino la dictadura, después vino la guerra, después de la guerra rápidamente la normalización democrática y bueno, participé de todo ese proceso. ¿Qué recuerdo tiene de aquel 83, de esa primavera democrática? Un sin sabor, porque nosotros creíamos que iba a ganar Luder. Luder y ganó Raúl Alfonsín, pero después de disfrute, ¿no? La disfruté. Claro. La disfruté como militante de la Juventud Peronista. Estaban las juventudes políticas, teníamos diálogo con todas las fuerzas políticas en ese momento, y había todo un despertar, sobre todo cultural, que uno lo disfrutó, digamos, ¿no? Era festivo, había alegría, ¿no? Mm. Había una alegría en la calle y en la gente que se percibía. Y bueno, obviamente que veías a todos yo era un militante de Juventud Peronista, veía a todos los que eran diputados, senadores, presidentes, como eran prohombres, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eh, pero sí, desde el punto de vista personal la disfruté, veía que, y nuestra agrupación de Juventud Peronista, si bien la mayoría de los jóvenes se habían inclinado por Alfonsín y la Juventud Radical te arrasaba en las movilizaciones, las otras agrupaciones también crecieron. Había una fuerte presencia juvenil en la FEDE, Federación Claro. Juvenil Comunista, en el Partido Intransigente, la Juventud De Allende. Intransigente, y nosotros también ahí aparecíamos con nuestra fuerza juvenil y al mismo tiempo con todo un proceso interno en el peronismo, ¿no? Que era terminar, el peronismo llega a las elecciones del 83 con una cara muy de derecha, ¿no? Mientras Alfonsín decía voy a derogar el decreto de autoamnistía, Luder decía continuidad jurídica del Estado. Bueno, contra todo eso hubo que luchar, contra un peronismo más ortodoxo, por decirlo de alguna manera, Lorenzo Miguel, Herminio Iglesias,
y nosotros los jóvenes jugamos un rol alrededor del peronismo renovador, y eso rápidamente, en el 87 yo encabecé la lista de concejales De Rosario. del peronismo en la ciudad de Rosario en el año 87, tenía 27 años. Ahora un ratito vamos a ir netamente a la provincia. Pero sí, el despertar cultural, Claro. pues, no solamente en la calle, digamos, en la calle, en los teatros, en los recitales, en la Sí. televisión argentina. Fue maravilloso en esos momentos. Aquel 10 de diciembre del 83, ya yo también tengo recuerdo, en Plaza de Mayo estaban todas las banderas políticas en la Asunción. Sí. Y me acuerdo sobre todo, fue un golpe lo del 30 de octubre, pero me acuerdo que a última hora, saliendo del búnker de Luder, salió Ubaldini, que dijo, bueno, estamos tristes, pero estamos contentos por haber recuperado la democracia, y el peronismo se ordenó, y ese peronismo además fue el peronismo que sostuvo Alfonsín en el 86, claro, digamos, ¿no? Con el intento de cara pintada. Bueno, Cafiero estaba ahí en el balcón. Cafiero, Grosso, los líderes del peronismo, el mismo Luder, los líderes del peronismo de ese momento estaban allí. También es cierto que Alfonsín siempre imaginó una democracia con diversidades, no había bipartidistas, si bien entre el 83 y el 85 estuvo ese intento medio hegemónico del tercer movimiento histórico, me parece que también imaginó eso, ¿no? Y bueno, fue, inclusive, hay que decir que no lo tomen desde el punto de vista económico, sí, ¿no? Tómenlo desde el punto de vista de alguien que tenía 20 y pico de años, 23, 24 años. Bueno, el plan austral, para muchos de mi generación, fue la primera vez de la posibilidad de comprarnos algo en es cuota, cierto, sí, digamos, ¿no? Duró poco, pero... Sí, un microcomponente, un televisor color, digamos, ¿no? Entonces también significó un acceso a bienes más ligado a lo cultural, que también era, bueno, después todo eso terminó en la hiperinflación, y todo eso también empezamos a ver la cara más triste, ¿no? Si hacemos un podio de los presidentes de la democracia, de esta nueva democracia del 83 hasta ahora, ya sabemos quiénes dos van a estar en el podio. En tercer lugar, ¿lo pone Alfonsín o a quién pone? Sí, no, sin duda. Sin duda. No está mal llamarlo Alfonsín el padre de la democracia. El tipo hizo mucho, estaba convencido, además, de que si él lograba entregar el mandato constitucional, que bueno, que fue 5 años y medio por el error de haber adelantado las elecciones, creo, se iniciaba otra etapa en la Argentina, ¿no? Y me parece que hizo mucho desde el punto de vista cultural, para que los valores de la democracia estén perfectamente arraigados en el conjunto de la sociedad argentina. Y también con valor, ¿no? El valor de... Yo era un militante de la Juventud Peronista. No me creía del todo cuando los militantes de la Juventud Radical venían y me decían, che, o el dirigente de la Juventud Radical de Rosario, mirá que Raúl lo va a meter va a enjuiciar a la Junta, claro, digamos, ¿no? Y finalmente lo hizo, sí, digamos, ¿no? Hizo las instrucciones a los fiscales, que terminó. Y eso tiene un valor enorme. Tanto valor tiene que la película 1985 fue una película, en 1985, ¿no? Una película sí, sobre Estracera, que Darín hacía de Estracera, fue una película que yo la fui a ver, los pibes, estaba lleno, la sala de cine de pibes, de pibes que no habían vivido, claro, en ese momento, y termina la película y terminan aplaudiendo, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que la verdad que hizo un gran aporte Alfonsín al proceso político barra cultural de la Argentina, digamos. Después hay que ponerse en los zapatos de cada uno, ¿no? Y a todos nos quedó un sabor amargo, claro, en la boca con el tema del Felices Pascuas. Claro. Si bien después lo explica en su libro y dice a qué se veía, y también explica que la ley de vivencia de vida no se debió a eso, sino que ya venían trabajando de antes. Bueno, la sensación es que toda esa movilización que hubo en todo el país, enorme, de sociedad argentina defendiendo la democracia, no terminó siendo lo suficientemente respaldada de la política con una decisión, no sé,
imagino ese domingo Alfonsín diciéndole, bueno, están todos acá, Claro. desde acá, con todos los argentinos, digo, bajen las armas, digamos, ¿no? Terminen eso y bueno, que la Argentina mañana sigue funcionando, ustedes estarán allí, nosotros seguiremos Sí, hay que ver los funcionando. contextos históricos, claro, Pero en cada bueno, uno. eso se dice con, Re- con todo, con el libro del día después. Claro. No era fácil tampoco, Claro, ¿no? no, no. Yo, mira, me acuerdo, en Santa Fe el gobernador era Bernet, peronista. El intendente era Usandizaga, radical. Ese fin de semana, de Semana Santa, Bernet estuvo todo el tiempo instalado en el Consejo Municipal de Rosario como centro operativo. Usandizaga no lo encontramos, estaba en su casa quinta, en Funes. El sábado de la noche hay una reunión que yo participé porque era el candidato a primer concejal, ya estaba elegido como candidato a primer concejal, no era, y participó el candidato a intendente, que era Venecia, que era un dirigente de Venecia, que ya falleció, Usandizaga. Llega Bernet y estaba el obispo, creo que era Monseñor López, y le dice Bernet al obispo, le dice, Monseñor, lo de mañana tiene que ser la Pascua de la Unidad Nacional, la Pascua de la Democracia, era el domingo de Claro. Pascua, digamos, ¿no? Monseñor López dice, y de la reconciliación nacional, gobernador. Claro. En ese lugar estábamos. Bueno, me parece que sí, pero todo lo que pasó en esa época, yo creo que sobre el final de su vida, Alfonsín, la historia le fue dando este lugar y eso me parece importante. Ahora vamos a entrarnos directamente en Rosario, en la provincia de Santa Fe, en la actualidad, después de la constituyente, de las elecciones constituyentes. Ya venimos. Seguimos con Agustín Rossi aquí en Primera Vuelta en Radio del Plata, que nos visita el día de hoy. Decimos, vamos a la provincia de Santa Fe, recién hace poquito, una constituyente. Sí. Poca gente votó. Responsabilidad del gobernador. El gobernador no jerarquizó la elección. Lo único que le interesa al gobernador es la reelección. La verdad que extraño en un radical que suelen ser mucho más respetuosos de las tradiciones constitucionales, institucionales. No hay ninguna iniciativa, se hizo todas las apuradas, se sancionó la ley de necesidad de la reforma en menos de 15 días, acordó con un sector del peronismo, con el sector del gobernador Perotti, desoyendo la posición oficial del partido justicialista. Hace la elección de constituyentes el mismo día que hay paso para concejales. Las pasos en general para concejales no convocan a mucha gente, y hace la elección de constituyentes el mismo día, entonces fue una baja nivel de participación, no promovió el debate, no hizo consulta con la sociedad civil, ni, digo la mínima, ¿no? Colegio de Abogados de Rosario, Colegio de Abogados de Santa Fe, cátedras de Derecho Constitucional de las facultades de las universidades más prestigiosas que tiene la provincia de Santa Fe, nada. Pero ganó. Ganó sacando 20 puntos menos de lo que había sacado como candidato a gobernador hace un año y medio. Y no tiene el número necesario, que era la mitad más uno, que era la mitad más uno, y teóricamente ya la compró a la locomotora Olivera, compró mal. Ya acordó con una cosa ahí de la locomotora, retiro lo dicho, bueno, no me gusta, pero bueno, lo de la locomotora Olivera. Pero bueno, fue así. El peronismo, al no haber paso para constituyente, se complica. Estábamos muy divididos. Y a pesar de eso salió segundo. Sí, a pesar de eso salimos segundo, con 14 puntos, también hay que decirlo, pero después teníamos otro candidato peronista con 8 puntos, que es el senador Lewandowski, y otro candidato peronista con 2 puntos. Más o menos, un poco más, digamos, ¿no? La totalidad de los candidatos del peronismo da 26 puntos, 27 puntos, que es el número que el peronismo de Santa Fe suele tener, entre 26, 27 y 32 puntos.
peronismo de Santa Fe nunca fue un peronismo del 50%, salvo cuando teníamos Ley de Lemas y Reutemann. Claro. y Reutemann de candidatos. Pero el escenario que queda configurado es un escenario de tercios, de 3 espacios, para ser preciso en la denominación, no tercios iguales, digamos, ¿no? El espacio del gobernador, que se llama Unidos, La Libertad Avanza, y nosotros. Yo creo que si nosotros unificamos a todos los sectores del peronismo y tenemos una lista potente de candidatos a diputados nacionales y salimos a buscar a representar en términos electorales a más del 50% de los santafesinos que están en contra de las políticas de Milei. Están en contra de la política de Milei. Y el 40% de ese 50% son antimileístas furiosos y un 10% antimileístas blandos, por decirlo de alguna manera. Si salimos a buscar ese 40-45%, podemos hacer una gran elección y poder llegar a ganar en las elecciones de octubre. ¿Y es posible esa unificación del peronismo? Estamos trabajando en eso. Yo ya me reuní con Marcelo Lewandowski, hablé telefónicamente con Roberto Zuckerman, que fue otro de los que fue por afuera. Juan Monteverde, que fue el que encabezó nuestra lista, también lo ha hecho. Y yo estoy trabajando fundamentalmente para eso. Yo siento que, después está la realidad, digamos, ¿no? Que en la actual situación política que vive la Argentina, con este gobierno de ultraderecha, con este programa económico, para los peronistas la unidad no es opcional, sino que es una obligación. Es condición necesaria, no suficiente, hay que presentar ideas, hay que presentar propuestas, hay que ver cuáles son las listas, hay que evitar que nos aparezcan en las listas los cuaders de la vida, digamos, ¿no? Claramente, hacer una lista en donde estén representados fuertemente aquellos dirigentes, a que estén representados, estén integradas por dirigentes que claramente vayan a enfrentar a Milei en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y ponerle freno a Milei. Agustín Rossi, candidato a diputado nacional. Sí, yo estoy trabajando para eso. En la provincia de Santa Fe todos lo saben. Yo terminó la gestión como de Alberto y yo terminé como jefe de gabinete. El 11 de diciembre yo ya sabía que iba a tratar de hacer esto, ¿no? Y salí a recorrer la provincia en ese sentido, y por eso también participé activamente del armado de las listas de convencionales constituyentes, pero sin ser protagonista, porque me parecía lógicamente que si pretendía ser protagonista en la elección de diputados nacionales no tenía que estar incluido en la lista de convencionales constituyentes. Y bueno, esto fue lo que hicimos, y la verdad que siento, digamos, que es un momento, siento que ese es un momento que yo puedo representar y que tengo la experiencia y la lealtad necesaria como para tratar de convencer a los santafesinos, digamos, ¿no? Experiencia no solamente en la Cámara de Diputados, sino, pero fundamentalmente en la Cámara de Diputados. Yo he sido entre los dos periodos casi 10 años presidente del bloque de diputados. Ya me tocó enfrentarlo a Macri y lo frenamos a Macri desde la Cámara de Diputados, y mi lealtad es una marca registrada, digamos, ¿no? En cuanto a defender los valores y las ideas de este proyecto político. En un rato quiero preguntarle cómo está viendo el Congreso ahora, más precisamente la Cámara de Diputados desde la asunción de Milei, pero no me quiero ir de la provincia de Santa Fe. Por un lado, ¿cuán cerca está de un peronismo unificado para octubre? ¿Qué porcentaje le pondría? Si hago una comparación, cuando era la elección de constituyente, todos estaban pensando en qué lista armaban para ir por afuera del PJ. Hoy la discusión es cómo hacemos la lista unidad, digamos, ¿no? Antes era cuanto más lejos del partido, algunos decían, y nosotros decíamos que no era ese el camino, pero el debate era cuántas listas iba a haber del PJ. Hoy el debate es cómo se conforma la lista unida. Entonces me parece que estamos mucho más cerca que en otras oportunidades. Siguiendo en Santa Fe, me voy a la ciudad de Rosario. Hay como una creencia general que está bajando la violencia en la ciudad de Rosario, y una de las razones es que por primera vez nación, provincia y ciudad se están poniendo de acuerdo. Sí. ¿Usted cree que esto es cierto? Sí, creo que es una condición necesaria que entre nación, provincia y ciudad se pongan de acuerdo, digamos, ¿no? Creo que también, digo, a ver, la ciudad de Rosario nunca la gobernó el peronismo, claramente. O sea que
siempre fue una ciudad gobernada por opositores al peronismo, socialismo, radicales, en este caso Hapkin, que es un radical. Ahora, la pregunta, porque Puyaro y Bullrich intentan llevarse méritos eh, lógicos en algún sentido, exagerados en otro. Entonces, yo me pregunto, ¿por qué Puyaro y Bullrich ahora en teoría resolvieron gran parte del problema y no lo resolvieron hace 4 años atrás? Cuando Puyaro era ministro de Seguridad de Miguel Lichi y Bullrich era ministra de Seguridad de Macri. Entonces, el problema no es un problema simple, no es un problema complejo, que ahora en esta oportunidad ha tenido resultados, sobre todo en la ciudad de Rosario, no así en el resto de la provincia. En la ciudad de Santa Fe están con los mismos niveles de homicidio que teníamos durante la gestión del gobierno de Perotti, pero que necesita de un abordaje claramente integral. Ese abordaje integral, trabajar en forma coordinada, nación y provincia, es así. Me parece que poner hincapié en cómo es el funcionamiento de las cárceles también es importante, porque la verdad que en América, digamos, las principales organizaciones narcos nacieron en las cárceles, claro, o se sostienen de la cárcel. El primer Comando Capital, que es la organización narco más importante de Brasil, digamos, junto con el Comando Vermelho, pero más importante el primer Comando Capital, nació en la cárcel y su jefe está en la cárcel. Y tiene un jefe en la cárcel y un jefe afuera. Entonces eso me parece que estuvo bien y que yo como rosarino lo agradezco, digamos, ¿no? Porque la verdad que yo vivo en Rosario, mis hijos viven en Rosario, entonces al haber menos nivel de violencia uno está mucho más tranquilo. También digo, para que esto debe ser una reflexión que debe tener el propio gobernador, en el peor lugar en la provincia donde le fue en Rosario. ¿En la Constituyente? En la Constituyente. Le ganamos en la ciudad al candidato libertario y al candidato del gobernador, y en la ciudad Puyaro como constituyente le sacó 3 puntos a Lewandowski. Entonces es un tema, digamos, ¿no? Como para analizar y como para tener en cuenta, pero bueno, pero es así, salimos de las tapas de los diarios nacionales, ¿no? Claro. Volviendo a pero también vuelvo a decir esto, los mismos personajes, digamos, sí, ¿no? ¿y por qué cree eso? Bueno, porque es complejo, digamos, ¿no? Se aplica, nosotros también aplicamos la misma receta, tratar de acordar nación, provincia, municipio, y a veces los resultados son distintos, o a veces encontrás una brecha, o a veces encontrás un momento que te permite avanzar, pero la receta ha sido siempre la misma. Entonces la pregunta es, ¿por qué en la primera gestión de Puyaro y Bullrich, siendo los dos, bueno, claramente no tuvieron resultados? A favor de Puyaro, que yo creo que no pasó con nuestra gestión, con la gestión de Perotti, que el mayor déficit fue en la cuestión de seguridad. Puyaro sabía con lo que se encontraba en materia de seguridad, claro, porque había sido ministro de Seguridad y sabía claramente qué era lo que él creía que había que eliminar, y que el mayor problema era fundamentalmente eliminar las balaceras, y ese fue el objetivo que siguió y que llevó adelante, digamos, ¿no? Tuvieron tropiezos, se equivocaron con esa foto de la Bukele, ellos van a decir que no, pero el error fue tan evidente que nunca más lo hicieron. Claro. Digamos, ¿no? Que nos dejó 3 víctimas inocentes, porque así fue la reacción, en ese marzo, que fue un marzo difícil para todos los rosarinos, esto claramente que sí, pero bueno, pero esperemos seguir claramente en ese camino y que no aumenten los niveles de homicidio, no aumenten las balaceras, y aconsejo siempre en materia de seguridad no subirse al paravalancha gritando los goles. Digamos, no, me parece que hay que tomarlo todo con mucha tranquilidad. Nos acompaña hoy en primera vuelta Agustín Rossi, ustedes ya lo conocen, fue jefe de gabinete, titular de la AFI, ministro de Defensa, muchos años diputado nacional y, como nos contaba, concejal de Rosario. ¿Se queda un ratito más? Sí, cómo no. Ya volvemos. Agustín Rossi nos acompaña hoy en primera vuelta. Pasamos un poco
cómo comenzó en la vida política, hablamos de la provincia de Santa Fe, su provincia, que nos dijo que va a ser, o la intención es que sea candidato a diputado nacional por Santa Fe. Quiero ir un poco al tema nacional y con su experiencia en el Congreso de la Nación. ¿Cómo está viendo este año y medio en la Cámara de Diputados con toda esta cantidad de personajes con muy poca experiencia legislativa, para decirlo muy suavemente? Bueno, primero reivindicar el rol de nuestro bloque, ¿no? Yo creo que nuestro bloque ha estado a la altura de la circunstancia, tiene un excelente presidente de bloque, Germán Martínez, pero muchos diputados han estado a la altura de la circunstancia. El bloque de diputados y el bloque de senadores. Sobre todas las cosas, porque yo creo que hay un gran acierto en la estrategia parlamentaria, que es mantenerse taxativamente en contra de las políticas de Milei. Esto era la señal que yo creo que nuestra militancia política y nuestros adherentes exigían, ¿no? Porque a nosotros nos votaron el 44% de los argentinos, más a Rossi, en la segunda vuelta. Y eso tenía que tener una representación parlamentaria acorde. Si nuestro bloque se terminaba desvirtuando, digamos, ¿no? Y terminaba votando con el oficialismo, lo que terminaba pasando es que había una sobrerepresentación del 56% de Milei y una subrepresentación del 44% nuestro. Así que eso es lo primero que quiero decir. La segunda reflexión, bueno, esa es la no política. La no política es la falta de preparación, la falta de capacidad, la falta de capacidad de gestión, la falta de conocimiento del Estado, que después termina perjudicando al conjunto de la sociedad en base a esas decisiones. No solamente veo en muchos diputados libertarios o diputadas libertarias falta de preparación, sino falta de intento de capacitarse, de estudiar. Yo cuando llegué en el 2005 a presidente del bloque de diputados la primera vez, estudiaba los temas. Me dedicaba un tiempo de mi tarea en la Cámara de Diputados a estudiar los temas, a prepararme en los temas. Ahora, lamentablemente, uno no ve eso y ve que los argumentos que se utilizan son bastante berretas a la hora seriamente de analizar el funcionamiento de la Cámara y con algunas actitudes del presidente de la Cámara que, cuando uno se acuerda, hablábamos al principio, en el 83, de que fue Pugliese presidente de la Cámara, que lejos que hemos estado. Del mismo padre del presidente de la Cámara, de Eduardo Menem, que fue un presidente provisional del Senado y que ha escrito sobre cuestiones parlamentarias y demás. Bueno, lejos está de serlo, ¿no? Además de eso, estratégicamente, políticamente, logró dividir a los bloques, prácticamente todos los bloques tuvieron algunas pérdidas y formó un paraoficialismo que de esa manera consiguió votar muchas leyes del oficialismo. Bueno, yo ahí le intento agregar una cosita más, digamos, no una cosita, agregar otro análisis. Yo he visto, digamos, ¿no? Por un lado, como elogio a Milei y crítica a la oposición, digamos, ¿no? Como Milei con 30 diputados y 7 senadores logró aprobar las leyes que aprobó, digamos, ¿no? Bueno, yo creo que logró aprobar las leyes que aprobó porque el poder económico está detrás de esas leyes, digamos, ¿no? Y hay bloques de diputados que no están dispuestos a incomodar al poder económico, menos cuando el poder mediático también está detrás de ese, o está dentro de ese poder económico. Entonces a mí me parece que sin ninguna duda lo que ha sucedido es eso en la Argentina. Lo que alinea a eso que aparece como bloque oficialista es leyes que son bien recibidas por el poder económico, por las grandes empresas económicas en Argentina. Y eso me parece que el principal apoyo político que tiene Milei hoy es fundamentalmente ese poder económico en Argentina, que está detrás de lograr un escenario de mayores niveles de regulaciones, con un Estado que tenga menor capacidad de control. Eso se lo da Milei con Sturzenegger, y también Milei le da una baja del poder adquisitivo del salario. Por lo tanto, si hay una baja del poder adquisitivo del salario, hay un bajo costo laboral, y si hay un bajo costo laboral, la rentabilidad del sector empresario termina siendo
termina siendo más alta y tiene claramente la promesa de modificarle el sistema laboral y el sistema previsional, con lo cual se sienten absolutamente cómodos en un mundo o en una sociedad en donde la representación de los trabajadores sea la más menguada posible. Bueno, entonces esto es así. Entonces si Milei mandaría leyes que intentan cercenar, que corregir, cooptar alguna de los beneficios que tiene el poder económico en Argentina, bueno, seguro que no va a encontrar esa mayoría. Para decirlo claramente, si Milei mañana o en este presupuesto o en el presupuesto que sea dice, bueno, la ley de industria del conocimiento le permite exenciones impositivas de más de 20.000 millones de pesos a la empresa más grande de la Argentina, que es Mercado Libre. ¿Se la vamos a sacar? Bueno, seguro que si le ocurre eso, no va a tener el apoyo de los bloques opositores que tiene hoy. ¿Cómo imagina, diputados, a partir del 10 de diciembre, teniendo en cuenta que cualquiera sea el resultado, el oficialismo va a aumentar la cantidad de diputados, porque renueva creo que 7 Sí. el bloque de diputados? Entonces va a tener un bloque un poco más importante, sea cual sea el resultado. ¿Cómo imagina? Yo me imagino que la Libertad Avanza va a tener una mayor cantidad de diputados, como vos decías, lo va a lograr a costa de los bloques aliados, ya sea del PRO, del radicalismo, por decirlo de alguna manera, depende de cada una de las provincias, y que el bloque de Unión por la Patria va a crecer claramente. Renovamos una elección que perdimos, la del 2021, y yo creo que vamos a crecer claramente. Por último, y agradeciéndole que haya venido aquí a primera vuelta, ¿cómo está viendo la interna del peronismo a nivel general y más precisamente en la provincia de Buenos Aires estas semanas con muchas discusiones por el tema electoral, pero en el trasfondo hay más cosas entre Kicillof y Cristina Kirchner? Mi sugerencia es que discutamos una cosa por vez. Tenemos que conformar listas, que sean listas potentes para enfrentar a Milei en las próximas elecciones. Los clivajes principales en las elecciones intermedias son a favor o en contra de quien gobierna. El argentino que esté de acuerdo con el programa de Milei lo votará a favor, y el argentino que esté en contra del programa de Milei nos votará a nosotros, que somos la principal fuerza opositora. La discusión sobre quién va a ser el candidato a presidente o la candidata a presidente será para mí entre el 2025 y el 2027, y yo propicio que esa discusión además contenga algunos rasgos ideológicos, por decirlo de alguna manera, sobre qué es lo que va a ofrecer el peronismo en el caso de poder ganar las elecciones del 2027, digamos, ¿no? Que claramente soy de los que, digo, el peronismo, siempre en el peronismo, si bien no se ha explicitado del todo, hay una tensión sobre si el candidato a presidente o la candidata a presidente tiene que ser más moderado, o el candidato a presidente tiene que ser más disruptivo, más revolucionario. Yo estoy claramente en la segunda posición. Creo que el candidato del peronismo o la candidata tiene que ser con un programa disruptivo, con un programa revolucionario, que tiene que apuntar a ganar en primera vuelta, llegar al 45% en primera vuelta, no de la especulación de la segunda vuelta, y entonces ponemos un candidato que pueda conseguir votos independientes. Más me parece que esa etapa ya está. Aspiro a tener un peronismo, por lo menos a la izquierda de Mirta Legrand, que dice que hay que cobrarle a los ricos, hay que cobrarle a los ricos. Impuesto a los ricos, y me parece que ese tiene que ser el camino, digamos, ¿no? Y además me parece que es la única manera de generar épica y reenamorar al pueblo argentino, ofrecerle un programa verdaderamente transformador. La Argentina que nos va a dejar Milei va a ser una Argentina destruida, hay que reconstruirla. No la vamos a reconstruir de un día para el otro, pero sí, seguramente tenemos que transmitir que en los primeros 100 días de gobierno vamos a construir una Argentina absolutamente distinta a la de Milei. La ve a Cristina peleando en la provincia, solo en la provincia de Buenos Aires, en un cargo local, y si no se aprueba ficha si no se aprueba ficha limpia a nivel nacional. Bueno, no lo sé. Está claro que me parece que lo del cargo local, de primera candidata a diputada provincial por la tercera, lo ha dejado trascender,
y todas las encuestas indican que el peronismo en la provincia de Buenos Aires, con Cristina a la cabeza, gana la elección. Pero no he escuchado ninguna definición de ella. Si me pregunta si me gustaría, claro que me gustaría que Cristina encabece la lista de diputados nacionales en la provincia de Buenos Aires. Agustín Rossi vino hoy aquí a Primera Vuelta. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes, muy amable. Por haber venido, un placer, lo conocimos un poquito más, hablamos de todos los temas políticos a nivel provincial, provincia de Santa Fe, y a nivel nacional. Ya volvemos.